Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Volvemos con una nueva sesión de nuestro ciclo de entrevistas de televisión Yo me empleo. Ya saben que lo organizamos conjuntamente Buró Veritas Formación con el medio online de comunicación Recursos Humanos Digital. Con este ciclo pretendemos proporcionarles claves, consejos y herramientas para buscar empleo, posicionarse en el mercado profesional que cada vez es más competitivo y global. En esta ocasión vamos a tratar a lo largo de esta media hora de duración que dura esta entrevista sobre cómo podemos destacar en las plataformas de empleo que cada vez son más usadas por todos nosotros. Para ello nos acompaña Ana Gómez, que es la responsable de recursos humanos de la plataforma Jovantalent. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Antonio. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. En la sede de Buró Veritas. Con Ana vamos a hablar a lo largo de esta entrevista en televisión de algunos consejos prácticos que podemos utilizar a la hora de buscar empleo por las plataformas de selección y también cómo podemos destacar frente a la competencia cuando aspiramos a un puesto de trabajo. Nuestra invitada, además, es toda una experta en este tema. Ana Gómez tiene una amplia experiencia de reclutadora de recursos humanos en diferentes compañías y en la actualidad, como les comentábamos, es la responsable de recursos humanos de Jovantalent. Jovantalent es lo comentábamos hace un momento, la plataforma de empleo de moda en la actualidad. Ahora mismo tiene más de 10 millones de usuarios y cada mes 450.000 nuevos seguidores se unen a esta plataforma. Parece que el éxito viene un poco de la tecnología, que gracias a esta tecnología que utilizan, el usuario, el seguidor, cada día tiene recomendaciones de puestos de trabajo acordes a su perfil. De todo esto vamos a hablar a lo largo de esta media hora de duración de entrevista. Vamos, tras esta breve presentación, a empezar el cuestionario, Ana, y queríamos preguntaros qué debemos tener en cuenta a la hora de crearnos ese currículum en una plataforma de empleo y selección, qué cosas podemos tener en cuenta para poder destacar un poco más. Pues, Antonio, en esta pregunta sobre todo hay que tener en cuenta a los perfiles más junior, que son los más difíciles a la hora de diferenciarse del resto. Es decir, en un perfil junior lo que hay que hacer es destacarse del resto de candidatos similares a ti. Entonces, lo que más cuenta o lo que más destacamos sobre todo es que vean que son proactivos, que son inquietos, que tienen actitudes. Entonces, para ello lo mejor es tener toda la iniciativa de voluntariados, experiencias en el extranjero, todo lo que tiene que ver con prácticas curriculares, cualquier actividad que denote esa proactividad por su parte. Y a la hora de, yo creo que lo que nos preguntamos todos cuando optamos y nos registramos en una plataforma de este tipo es saber consejos, que vamos a ir viéndolos a lo largo de la entrevista, pero consejos para evitar ser descartados nada más ve un reclutador nuestro perfil, o qué cosas también nos puede hacer que destaquemos frente a la competencia. Vamos a, aunque sea un adelanto de lo que vamos a ir viendo en esta entrevista, pero qué cosas llaman ya de por sí en un primer vistazo a los reclutadores. ¿Qué os llama la atención? La imagen es lo primero que nos entra, entonces el tema de fotografías es muy importante, ahora lo trataremos un poquito más en profundidad si te parece, pero la fotografía debe ser una fotografía muy profesional, donde se vea ya de por sí esa profesionalidad de la persona. También que los nombres no tengan ni tipos de emoticonos ni señales un poco raras. Temas de los emails, lo mismo que la fotografía, que sea lo más profesional posible. Nos hemos encontrado emails que suelen ser un poco graciosos, nos reímos mucho, pero un mcflurry@hotmail.com no queda muy profesional. No queda profesional. Entonces evitamos ese tipo de cuestiones. Bueno, la siguiente cuestión va a aludir a algo que yo no había oído ni hablar, pero que sí que sé que lo que es, que son la importancia de las killer questions. A ver si nos puedes hablar un poco de nosotros en Jovantalent vamos a evitar denotarlas con tanta negatividad de killer, y nosotros en Jovantalent en el portal le hemos llamado winner question. Tienen mucha importancia, son bastante fundamentales para los reclutadores y para la gente que hace, los técnicos de selección que ven muchos perfiles en una oferta. Lo que hace el reclutador con este tipo de preguntas es filtrar muchos perfiles en poco tiempo, de tal forma que esas preguntas o las preguntas deberían ir en función de las skills imprescindibles sobre la oferta concreta a la que están dirigidas. Entonces,
Hay que contestarlos con la mayor sinceridad del mundo, por supuesto, y para el reclutador sí que son muy importantes también el poder gestionarlo a través de esas winner question, y no vamos a denotar las killer question. No tan negativas, que bueno, que para los espectadores que a lo mejor no sepan bien a qué nos referimos, son esas preguntas que son requisitos para contestar para la hora de apuntarte a una oferta de empleo. Sí, efectivamente, o sea, qué nivel de inglés tienes, pues si la oferta requiere un nivel alto de inglés, pues te van a poner qué nivel de inglés tienes y te van a dar unas opciones a las cuales tienes que contestar con tu nivel, o cuántos años de experiencia has desarrollado en gestionar personas. Bueno, pues un poco de ese tipo. Sí. Vamos a ir viendo ya en las siguientes cuestiones consejos en cuanto al contenido y también a la forma de este currículum que uno se hace en los portales de selección y empleo. Lo primero que yo creo que el usuario se va a preguntar es si es importante ser de los primeros en inscribirse a una oferta de empleo o es indiferente ser el último. ¿Cómo lo...? Esto es un poco complicado y va a depender mucho del portal de empleo. En nuestro caso, dentro de Job & Talent, la verdad es que todo esto, con las nuevas tecnologías, lo hemos incorporado y lo hemos hecho de manera diferente. En nuestro caso, con las herramientas y los algoritmos que tenemos, lo que hacen es puntuar, dar un score a cada uno de los perfiles, de tal forma que el perfil de la persona y la vacante, el engage que hacen entre ambos, tenga una puntuación exacta. Entonces, para nosotros, dentro de la plataforma siempre nos van a aparecer de mayor a menor puntuación esos perfiles y va a dar igual en qué momento te hayas apuntado a la oferta. Si te has apuntado antes o te has apuntado después, dependiendo del encaje, es como nos va a aparecer a nosotros dentro de la plataforma de Job & Talent. De acuerdo. Luego lo siguiente que también llama la atención y que ya has aludido a ello es la fotografía. Esa fotografía, la eterna cuestión, ¿fotografía o mejor no? Pues también depende en qué ámbito nos estemos moviendo. Para el ámbito español, el nacional, es preferible poner fotografía, siempre una fotografía profesional, como hemos dicho antes, nada de la boda de tu prima, aunque salgas monísimo o monísima, vamos a evitarlo, vamos a ser profesionales. Y sí que sobre todo cuando llega la hora de la entrevista, a la persona que te está haciendo la entrevista le sirve mucho como referencia a todo lo que se ha comentado una vez que repase esa entrevista, ese currículum, identificando la fotografía con la persona concreta. Para perfiles para vacantes internacionales, mejor dicho, es recomendable no poner esa fotografía. De manera internacional se establece que no tengan fotografías los currículos. Pero eso es porque a nivel internacional no se suele hacer, no se suele hacer. En ciertos mercados internacionales no está bien visto, entonces de manera global se ha establecido como no poner fotografía para ofertas internacionales. Vamos a pasar a hablar del contenido y no sé cuáles son aquellos aspectos que más valoráis a la hora de ver un perfil de este tipo. Bueno, dentro de los currículums, al tratarse el contenido, tiene que estar muy claro, muy visual, cronológicamente inversa toda la información, es decir, los últimos trabajos que aparezcan los primeros y bueno, consecutivamente en orden cronológico, ¿no? Temas de ortografía, muy importante, imprescindible, repasar las veces que haga falta el currículum o incluso dejárselo a un compañero, amigo, familiar para que te lo revise. No puede haber ningún tipo de falta de ortografía. Si estamos optando a una posición en la que una orientación al detalle es imprescindible y hay un error en el currículum, vamos a quedar descartados prácticamente en el momento en que se abra ese currículum. Muy bien. Además, me imagino que hay informaciones que deberíamos evitar a toda costa. ¿Cuáles son? Bueno, toda aquella que no interese tanto al reclutador como a la vacante en sí. O sea, información personal del tipo de estado civil no nos importa, o los perfiles senior. Vamos a evitar informaciones como el colegio en el que estudiaste o en el instituto. Si no tienen relevancia para esa vacante, es mejor evitarlo y dejar hueco para el contenido que realmente va a ser trascendental dentro de
de la fuerza, posición. De la posición. Sí. Y luego, ya que lo hablamos estamos hablando de la concisión, del detalle, ¿qué es mejor? ¿Ser exhaustivo en cuanto a la extensión de ese perfil, de ese currículum? ¿Ser exhaustivo o ser más conciso? Y que a mí siempre me han dicho que una página, como mucho. Esto va a depender mucho, o sea, hay que buscar un equilibrio. En esta parte sí que hay que buscar un equilibrio y es un poco complicado. Los perfiles junior, cuando no se tiene demasiada experiencia, es mejor plasmar toda tu vida profesional en una hoja, por el hecho de que es mucho más manejable, mucho más accesible para la persona a la que le va a llegar o a la persona que después lo va a utilizar. Cuando estamos hablando de perfiles más senior, con un seniority mucho más amplio, no pasa nada si se extiende más de una hoja. Evidentemente no es un libro, no más de 2, como mucho 3 hojas, y ser conscientes de que las tareas a realizar o la descripción de los puestos debe ser bastante concisa y quedando muy claro qué es lo que se ha desarrollado en esa posición, y en unas 4 o 5 líneas podemos hacerlo perfectamente. Y luego en las funciones de los puestos, de la experiencia profesional, normalmente en España siempre tratamos tareas, pero ¿qué es mejor, tareas o competencia? Aquí en España estamos muy habituados en los currículums a tratar tareas. Tareas, y yo incluiría logros. Logros que hayamos tenido durante esa experiencia profesional. Las competencias van a venir muy marcadas por el desarrollo de esas tareas, y es mucho más fácil ver también las competencias en una entrevista más personal. Entonces, yo me centraría dentro del currículum de un portal de empleo a desarrollar las tareas y logros realizados durante esa experiencia, y las competencias van a venir destacadas por lo que hayamos puesto, y después en una entrevista personal se van a trabajar mucho más. Hablabas también de que hay que ir poniendo, sobre todo al comienzo, los últimos puestos de trabajo. En esa jerarquía, por llamarla de alguna manera, ¿nos centramos mejor en esos últimos puestos a la hora de ponerlo en el portal, o también hay que poner todos desde el comienzo al final? Es mejor detallar las últimas posiciones, darle mucha más importancia, puesto que es los trabajos actuales los que hemos tenido, los que hemos desarrollado y en los que tenemos más fresco todas las competencias que hemos conseguido. Yo sí que mencionaría todos y cada uno de ellos, pero también quitándole esa importancia o restándole importancia en cuanto al contenido o a la extensión en nuestro currículum. Las primeras prácticas después de 15 años de experiencia profesional pues pueden ser mencionadas, pero una mención, no detallarlas. Seguimos, hemos estado hablando de la experiencia profesional, vamos a pasar a la formación, que me imagino que es importante. Nosotros somos un centro universitario privado que depende de la multinacional Bureau Veritas, pero es centro universitario adscrito a la Universidad Camilo José Cela. Queríamos preguntaros qué importancia tiene la formación a la hora de seleccionar a un candidato y que el candidato pueda encontrar trabajo, pero también mejorar profesionalmente. ¿Qué importancia concedéis a la formación? Es muy importante a día de hoy la formación que tenga un candidato. Va a venir marcado unos skills a través de esa formación que ha recibido y va a poder desarrollar unas competencias. Pero es verdad que una vez dentro de la empresa va a tener formación continua en su posición. Por tanto, el crecimiento profesional va a venir muy marcado también por lo proactivo, el desarrollo mismo que pueda tener esa persona en las tareas. Por supuesto que tiene muchísima importancia a día de hoy toda la formación, hay gente muy preparada, gente que compite para un mismo puesto de trabajo con formación muy cualificada, entonces es muy importante estar muy preparado formativamente hablando. En el currículum tradicional siempre ponemos información complementaria como voluntariado, proyectos, blogs. En un portal de empleo de selección también es importante añadirlo. Hay, por ejemplo, en el caso de Job and Talent hay ciertos espacios dedicados a estos contenidos y es importante incluirlas. Los blogs, sobre todo para perfiles creativos, perfiles dedicados a todas las áreas de marketing o de comunicación, son importantes, puesto que también denotan, como decíamos antes, la proactividad, la creación, el movimiento de esa persona, la inquietud de esa persona por las posiciones. Los voluntariados, sobre todo, para perfiles junior, denotan lo mismo. O sea que si hay espacio para ello, es mejor ponerlo y dejar claro que eres inquieto.
Muy bien. Dentro de la experiencia profesional, no sé si, bueno, estás hablando de eso, de que hay que ser activos. ¿Es mejor que nos centremos, a ver, en toda la experiencia profesional acorde al puesto, o también se puede poner la actividad que ha tenido la gente en el ámbito más laboral, no solo profesional, de cosas que haya hecho para ganarse dinero a lo largo de la carrera? ¿Todo eso es conveniente ponerlo en estos perfiles también? Si son perfiles juniors, sí. Lo pondría incluido. Si son perfiles un poco ya más orientados con una experiencia profesional, bueno, pues más concreta, hay muchas personas que pueden tener dos áreas en las que han trabajado. Por ejemplo, pueden ser pues, en el área de comunicación y el área de la restauración. Es decir, cuando no puedo optar a posiciones o no he sido capaz de conseguir posiciones relativas a la comunicación, pues es verdad que me he sacado unas pelitas pues, a través de la restauración. Yo tendría dos perfiles diferenciados para ello. Uno para optar a las posiciones de restauración y otro para optar a las posiciones de comunicación en este caso, ¿no? Pero es verdad que podemos mencionarlas para ver que somos activos, que no nos hemos quedado quietos. También la formación en este sentido es muy importante. Si hay diferencias entre hemos terminado una posición y hemos empezado otra, bueno, pues que vean que hemos estado formándonos o que hemos estado haciendo cosas para nosotros mejorar profesionalmente y estar activos en el mercado. Muy bien. Ese ejemplo yo creo que es bastante recurrente, sí, precisamente. Normalmente en el currículum tradicional siempre adjuntábamos una carta de presentación. No sé si en un portal de empleo y de selección también es importante la carta de presentación. Si hay espacio para poner una carta de presentación o extracto, es importante rellenarlo, pero no duplicar la información, no hacer otra vez un currículum de manera redactada. Vamos a intentar en ese espacio, o bien en extracto o bien en carta de presentación, contar cosas diferentes a las que luego se van a ver dentro del currículum, como competencias que hemos logrado. Hablábamos antes de las competencias, pues competencias que hemos logrado en anteriores posiciones, o cómo nos definiríamos profesionalmente hablando. O sea, un poco diferenciar esas cartas de presentación, esos extractos, a lo que es el currículum en sí. Ya vamos a ir terminando con una serie de cuestiones finales. No sé con qué periodicidad debemos actualizar el currículum en nuestro portal de empleo o de selección. Siempre que tengamos algo nuevo que contar, eso está claro. Al final, si yo actualizo el portal o mi currículum dentro de un portal de empleo, pero no tengo nada nuevo que decir, no voy a aportar más información. Siempre que cambiemos de trabajo es importante añadirlo, o cuando consigamos desarrollarnos profesionalmente dentro de la misma empresa, pero hayamos cambiado un poco de posición o de rol, también es importante ir incluyéndolo de cara a que, aunque seamos candidatos pasivos, esas empresas que pueden venir a reclutarnos tengan esa información actualizada. Y ya que mencionas eso, ¿es conveniente, por ejemplo, cuando uno ya tiene un puesto de trabajo que está bien, está contento, seguir activando ese perfil? ¿Es mejor abandonarlo, dejarlo ahí stand back? Yo siempre recomiendo actualizarlo. Las candidaturas, podemos ser un candidato activo o un candidato pasivo. Los candidatos activos evidentemente van a tener actualizado ese perfil porque quieren o están buscando activamente ese cambio de empresa o de empleo, o están en búsqueda de nuevos. En el caso de los pasivos, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos perfiles muy desactualizados. Si llegase la oportunidad de tener una posición y un reclutador está haciendo búsquedas proactivamente, pero nosotros no tenemos actualizado nuestro perfil, podemos tener esa brecha, efectivamente, esa brecha, porque no podemos comunicar o no sabemos comunicar lo que estamos haciendo actualmente. Entonces el reclutador no va a saber que nuestra posición es diferente a la que teníamos como última posición. Muy bien, y ya para terminar, ¿qué diferencias dirías que existe pues, entre el currículum tradicional de toda la vida y ese perfil digital que al final creamos cuando estamos en una plataforma de empleo como por ejemplo Jobant Talent o cualquiera de las demás que hay en el mercado ahora mismo?
Bueno, en los portales de empleo sí que podemos ser un poco más extensos, porque sí que bueno, pues, al final es interactivo y bueno, pues, tenemos más facilidad, mientras que en un currículum pues, tenemos que tener muy claro la estructura, ser concisos, ser claros, mientras que en un portal de empleo bueno, podemos extender un poquito más sin llegar a sobrepasarnos nunca, evidentemente, pero sí que podemos ser más activos y detallar cada una de las experiencias de manera más, bueno, más extensa. Muy bien, pues con esta cuestión terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Gracias a vosotros, Antonio. Ha sido un placer. Bueno, les hemos, a lo largo de esta media hora de duración hemos estado viendo cómo podemos destacar en los portales de empleo y selección a través del ejemplo de Jovan Talent, gracias a Ana. Y por nuestra parte terminamos ya esta entrevista. Les esperamos en la próxima del ciclo Yo Me Empleo. Ya saben que podrán ver todas las entrevistas en diferido a través de nuestra televisión educativa. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias por acompañarnos.